Hace milenios, cuando el eco de un diluvio apocalíptico aún resonaba en la memoria de los hombres, el mundo era un lienzo en blanco. La humanidad, descendiente de un solo hombre, Noé, se extendió por la vasta llanura de Sinar, una tierra de dos ríos, el Tigris y el Éufrates, donde la arcilla y el sol creaban un paisaje de promesas y desafíos. Era un tiempo de reconstrucción, un amanecer de civilización. En este vasto territorio, la comunicación no era una barrera. Todos hablaban el mismo idioma. Una lengua única y universal era la columna vertebral de su sociedad. Esta unificación lingüística no solo facilitaba el comercio y la cooperación, sino que también cimentaba un sentido de identidad colectiva. No existían fronteras ideológicas ni culturales. La humanidad era una sola tribu, una sola familia, con una visión común. El historiador antiguo Josefo, en sus Antigüedades judías, describe este periodo como una era de cooperación sin precedentes. Los hombres de Sinar no veían a los extraños como enemigos, pues no había extraños. La llanura que se extendía al sur de Mesopotamia se llenó de asentamientos, granjas y una floreciente artesanía. El conocimiento se compartía libremente y las innovaciones, desde la alfarería hasta la agricultura, se difundían rápidamente. Uno de los personajes más influyentes de esta época fue Nimrod, el bisnieto de Noé. La Biblia lo describe como un poderoso cazador delante de Jehová. Pero su poder no se limitaba a la caza de bestias, se extendió a la construcción de reinos. Se le atribuye la fundación de ciudades como Babel, Erech, Akkad y Calne, que se convirtieron en los centros de este nuevo poder humano. Nimrod no era solo un líder, era un visionario. Veía el potencial ilimitado de una humanidad unificada por el lenguaje. Sus discursos, que resonaban con la misma fluidez en todos los oídos, no hablaban solo de prosperidad, sino de grandeza, de un destino que los separaría de la vulnerabilidad de sus antepasados. La llanura de Sinar ofrecía un recurso natural abundante, el betún, una especie de asfalto natural que brotaba de la tierra. Este material, junto con el ladrillo cocido, se convirtió en la base de su arquitectura. Era un avance tecnológico masivo en una región donde la piedra era escasa. Los hombres de Sinar no construían con barro y paja, sino con materiales que durarían por generaciones, desafiando el paso del tiempo. Esta nueva capacidad de construir estructuras monumentales alimentó un deseo colectivo de dejar una marca, de crear algo que ninguna inundación futura pudiera borrar. La memoria del diluvio, la fragilidad de su existencia, se convirtió en el motor de una ambición que trascendía lo terrenal. Querían construir algo que no solo los protegiera, sino que los inmortalizara. El consenso fue unánime. «Vamos, construyámonos una ciudad», se decían unos a otros, «y una torre cuya cúspide llegue al cielo». La decisión no fue el capricho de un solo líder, sino la voluntad de toda una generación. El propósito no era simplemente crear un refugio, era alcanzar lo divino por sus propios medios. La torre, en su concepción, no era solo una estructura física, era una manifestación de su orgullo, de su creencia de que su ingenio y su unidad eran suficientes para trascender su condición humana. Era un monumento a la autonomía del hombre. El cielo, que antes se veía como el hogar de Dios, ahora se veía como un objetivo alcanzable. Las obras comenzaron con un fervor que solo una causa común puede generar. Hombres, mujeres y niños trabajaban incansablemente. Los ladrillos se cocían en grandes hornos, el betún servía como argamasa, y los cimientos de la gran torre se hundían profundamente en la tierra fértil de Sinar. Los avances eran rápidos y visibles, pero a medida que los cimientos de la torre se hacían más grandes, algo más crecía en sus corazones: la arrogancia. Sus sueños no eran solo de protección, sino de fama. «Hagámonos un nombre», era la frase que se susurraban en los campos de construcción. No querían ser anónimos en la historia, querían ser el epicentro del mundo. Este deseo de fama era un punto de inflexión. Representaba un cambio sutil, pero crucial. De la necesidad de seguridad, pasaron al deseo de poder y reconocimiento. El proyecto, que había comenzado con una intención de unificación, se estaba convirtiendo en un monumento al ego colectivo.
Desde una perspectiva arqueológica, el sitio de la antigua Babel, conocida hoy como Birs Nimrud en la actual Irak, muestra los restos de una gran sigurat, una pirámide escalonada de ladrillos de barro. Aunque sus dimensiones exactas no coinciden con la descripción bíblica, su función ceremonial y su imponente escala sugieren que estos pueblos antiguos tenían la capacidad y la ambición de construir tales estructuras. La torre se erigió como un faro de la soberbia humana. No era un acto de adoración, sino de desafío. La frase «cuya cúspide llegue al cielo» era más que una aspiración literal, era una declaración de independencia del poder divino. Querían ser su propio Dios, su propio Salvador. Mientras la torre crecía, la llanura de Sinar se convirtió en el centro del mundo conocido. La población floreció, las ciudades prosperaron, y la influencia de Nimrod se extendió por todas partes. La unificación era un hecho. La humanidad, con un solo idioma y una sola visión, se sentía invencible. Y sin embargo, en el silencio de sus corazones algunos sentían una inquietud. ¿A dónde los llevaría esta ambición desenfrenada? La cooperación, que había sido su mayor fortaleza, ahora se usaba para desafiar a la misma entidad que, según el relato de sus abuelos, los había salvado del diluvio. El consenso parecía total. La llanura de Sinar estaba unida, poderosa, y mirando hacia el cielo. El proyecto de la torre era un símbolo de su fuerza, un grito de guerra en ladrillos y betún contra la fragilidad de su propia existencia. Pero un grito que, para algunos, sonaba más a una blasfemia. La última tarde de esta era de unidad, el sol se puso sobre una ciudad bulliciosa. El sonido de los martillos y las voces, que hablaban una sola lengua, llenaba el aire. Todo el mundo entendía la meta, el propósito, el sueño. Y así, con cada ladrillo que subía, se sentían un poco más cerca del cielo. Pero la verdadera historia de la Torre de Babel no es la historia de una construcción, es la historia de un descenso, de una fractura. No se trata del hombre que toca el cielo, se trata de un poder que observa desde arriba y que no está de acuerdo. El sol se alzó sobre la llanura de Sinar como en cualquier otro día. Bañaba en una luz dorada la imponente base de la Torre de Babel. El humo de los hornos de ladrillos se elevaba hacia un cielo azul. El sonido de los obreros que se despertaban, las voces que se elevaban en cantos de trabajo, todo parecía normal. Pero había una extraña quietud, una tensión que se sentía en el aire, como la calma que precede a una tormenta. En el andamio más bajo, un capataz levantó la mano, señalando a un grupo de trabajadores. Con una voz fuerte, que todos entendían, exclamó: «Más argamasa para los cimientos, apresúrense». Los hombres asintieron, pero uno de ellos se detuvo de repente con el ceño fruncido. No entendía la palabra argamasa. En su mente era un sonido sin sentido, una cacofonía de sílabas ajenas. El capataz, molesto por la pausa, repitió su orden. Otro trabajador cerca de él respondió con un torrente de palabras que eran totalmente incomprensibles. Sonaba como un balbuceo de un niño. El capataz, aturdido, creyó que se estaban burlando de él. Le gritó, y el obrero le respondió con la misma extraña lengua. El primer síntoma de una fractura ya se había manifestado. La confusión se extendió como una plaga. En otro punto de la construcción, un hombre que sostenía una pesada viga le pidió ayuda a su compañero. «Ayúdame a levantar esto», pero su compañero oyó: «Déjalo caer». Asustado, el segundo hombre soltó la viga. El pesado madero se estrelló contra el suelo, rompiendo ladrillos y hiriendo a otros. Lo que antes era una sinfonía de cooperación, ahora era un coro de malentendidos peligrosos. El caos se apoderó de la gran obra. Las órdenes de un supervisor eran malinterpretadas por docenas de hombres. Gritos de agua se escuchaban como fuego. Los que pedían herramientas eran respondidos con miradas de terror. La melodía unificada de un solo lenguaje se desvaneció, reemplazada por una torre de sonidos disonantes, de acentos y dialectos que nadie podía descifrar. El proyecto, antes tan fluido, se paralizó por completo. Desde lo alto de su palacio, Nimrod escuchó el estruendo inusual.
Lleno de ira, corrió a la torre. Al llegar, se encontró con una escena de total desorden. Hombres discutiendo en lenguas que no reconocía, grupos de trabajadores que se señalaban y se miraban con desconfianza. Intentó dar una orden, intentó imponer su autoridad, pero sus palabras ya no tenían poder. Su voz, una vez universal, ahora era solo una más en la multitud de ruidos sin sentido. El relato bíblico es claro. Esta fue la intervención divina. Según el Génesis, Dios vio que, con una lengua común, nada les hará desistir de lo que se propongan hacer. Su arrogancia y su desafío habían llegado a un punto crítico. La unificación se había convertido en un arma contra la divinidad. La solución no fue la destrucción, sino la desorganización, atacando el corazón mismo de su unidad. El proyecto de la torre se detuvo abruptamente. Las herramientas se abandonaron, los andamios quedaron a medio armar y los hornos se enfriaron. La estructura, que debía ser un símbolo de la gloria humana, se convirtió en un monumento al fracaso. El orgullo que los había unido ahora los estaba desgarrando. La torre era una cicatriz en la tierra, una marca de lo que habían sido, de lo que nunca más volverían a ser. En los días siguientes, la llanura de Sinar se dividió. Los que hablaban una lengua similar se agrupaban por instinto, formando nuevas tribus. La desconfianza hacia los otros, aquellos cuyos sonidos eran extraños y amenazantes, creció con rapidez. Los amigos de toda la vida se separaron. Las familias se rompieron si sus lenguas ya no coincidían. La humanidad, que había sido una, se estaba fragmentando. Los conflictos sobre las tierras y los recursos se multiplicaron. Sin la capacidad de dialogar y negociar, la única opción era el conflicto. Las tribus más fuertes expulsaron a las más débiles. Las ciudades fundadas por Nimrod, que debían ser faros de civilización, se convirtieron en centros de disputa. La unidad se había desmoronado y la guerra se convirtió en la nueva norma. El éxodo comenzó. Tribus enteras, incapaces de convivir en la misma llanura con lenguas que no entendían, empacaron sus pertenencias y se dirigieron hacia el horizonte. Fue la primera gran dispersión de la humanidad, un evento que la obligó a repoblar la tierra de una manera completamente nueva. Los hijos de Noé, que habían comenzado su viaje en una tierra compartida, se movieron en diferentes direcciones. Los descendientes de Jafet se dirigieron hacia el norte y el oeste, pobladores de lo que hoy conocemos como Europa. Los de Cam se movieron hacia el sur, fundando civilizaciones en África y la península arábiga. Y los de Sem, de donde surgirían los pueblos semitas, se quedaron en el Medio Oriente, dispersándose por la región. El cronista histórico Josefo afirma que Nimrod, al presenciar la confusión, se enfureció. Acusó a Dios de celos y de querer humillar a la humanidad. Pero su rabia no podía reconstruir el puente de la comunicación. La obra de su vida, la unificación, se había desvanecido en el aire, reemplazada por una Babel de voces. La ciudad de Babel, una vez el centro del mundo, comenzó a vaciarse. Las casas quedaron abandonadas. El silencio se apoderó de las calles, roto solo por el viento que aullaba alrededor de la torre inacabada. El monumento al orgullo humano ahora era un monumento a su vergüenza. El mito de la Torre de Babel perduró a través de los siglos. Es el origen del concepto de las diferentes lenguas y culturas. Es la historia de cómo la desobediencia y el orgullo humano llevaron a la fragmentación de una civilización. Y es un recordatorio de que a veces la mayor fortaleza puede ser la mayor debilidad. El narrador se detiene, su voz se vuelve un susurro cargado de peso. Se fueron, sin saber a dónde iban, llevando consigo el peso de una historia rota. Pero lo que no sabían era que esa dispersión, que parecía un castigo, sería el origen de algo mucho más grande, el nacimiento de las naciones. Y esa es la historia de cómo las civilizaciones comenzaron a levantarse, cada una con su propia identidad, pero todas marcadas por la misma fractura original. La gran llanura de Sinar quedó en silencio. El rugido del trabajo y la unidad se había desvanecido, reemplazado por el susurro del viento entre ladrillos abandonados. La ciudad de Babel, una vez el centro del mundo, era ahora el epicentro del vacío. Desde este punto de fractura,
la humanidad se movió en todas las direcciones. No eran colonos marchando con un propósito claro, sino refugiados en busca de un nuevo hogar. El viaje fue una prueba brutal. Las tribus eran pequeñas y vulnerables. Se enfrentaban al hambre, a las fieras y a la vastedad de un mundo que se había vuelto hostil. La memoria de una lengua común se desvanecía en la cacofonía de sus nuevos dialectos. Lo más doloroso no era la distancia geográfica, sino la separación del alma. El recuerdo de una edad de oro, donde todos podían entenderse, se convirtió en un mito transmitido de boca en boca. Una historia de un tiempo en que la humanidad era una sola. Los nuevos idiomas eran una herida constante, un recordatorio de su fracaso y de su castigo. Pero la necesidad de sobrevivir es el mayor motor de la civilización. A medida que los grupos se adentraban en nuevos territorios, el entorno moldeó su destino. Las tierras, el clima y los recursos forjaron identidades que hasta entonces habían sido inimaginables. Los descendientes de Jafet se dirigieron hacia el norte y el oeste, a través de montañas y densos bosques. Tuvieron que aprender a vivir de la caza y de los productos de la tierra, desarrollando una destreza en la talla de madera. La dureza de su viaje y la necesidad de cooperar en pequeños grupos forjaron sociedades con una fuerte tradición de independencia y honor. Mientras tanto, los hijos de Cam se desplazaron hacia el sur. Encontraron la promesa de la vida en los valles del Nilo, en Egipto y en otras tierras africanas. El río les ofreció una fuente de agua y suelos fértiles, permitiéndoles revivir la agricultura a gran escala. Su nueva prosperidad, construida sobre el trabajo, les llevó a desarrollar estructuras sociales complejas, con una visión que, en muchos sentidos, se asemejaba a la antigua ambición de Babel. Y los descendientes de Sem se dispersaron por la región del Medio Oriente. Eran pastores por naturaleza, y el desierto les enseñó la disciplina de la vida nómada. Desarrollaron fuertes vínculos familiares y tribales, y sus mitos se forjaron bajo un sol implacable y cielos estrellados. El comercio se basaba en la confianza entre clanes, dando lugar a una ética de hospitalidad y honor profundamente arraigada. En cada una de estas nuevas civilizaciones, la tecnología de Babel tuvo que ser redescubierta o reinventada. Un alfarero que había aprendido su oficio de la tradición unificada no podía transmitir su arte a un carpintero de otra tribu. El conocimiento se hizo especializado y tribal. El gran saber universal se rompió en miles de fragmentos. La gran crisis de la dispersión se convirtió en el crisol de la creatividad humana. A medida que cada grupo se adaptaba, forjaba su propio alfabeto, sus propias leyes y su propia historia. Las lenguas, que habían sido una fuente de división, ahora eran un tesoro, un marcador de identidad que unía a los miembros de una misma nación. Los arqueólogos han encontrado evidencias de estas primeras migraciones y asentamientos en los milenios posteriores a los grandes eventos bíblicos. Desde los inicios de la civilización sumeria en Mesopotamia hasta el surgimiento de las primeras dinastías egipcias, se puede trazar una línea que une la historia mítica de Babel con los primeros registros escritos. La torre, que se desvanecía en el desierto, no fue olvidada. Se convirtió en un cuento con moraleja, una advertencia de lo que le sucede a la humanidad cuando el orgullo supera a la prudencia, un símbolo de lo que se pierde cuando se desafía lo divino. La voz del narrador se vuelve más dramática mientras la música de fondo se intensifica. Pero esta era de aislamiento no podía durar para siempre. A medida que las naciones crecían y sus fronteras se expandían, el contacto era inminente. Las caravanas de mercaderes, los ejércitos en busca de nuevas tierras, todos ellos se movían hacia el mismo punto de colisión. Y lo que no sabían es que cuando los mundos separados de Sem, Cam y Jafet se encontraran por primera vez, no lo harían como hermanos, lo harían como extraños. Y la historia de la humanidad, a partir de ese momento, ya no sería la de la reconstrucción, sino la de la guerra. El gran vacío de la dispersión no duró para siempre. A medida que las tribus se arraigaban en nuevas tierras, la necesidad de unirse para sobrevivir se hizo evidente una vez más. Nuevas aldeas se convirtieron en ciudades. Las primeras fronteras invisibles se trazaron.
El mundo, que antes era un lienzo en blanco, se convirtió en un mosaico de culturas incipientes. Un salto tecnológico crucial definió este nuevo orden, la llegada de la Edad del Bronce. La capacidad de mezclar cobre y estaño para crear una aleación más fuerte revolucionó las herramientas, la agricultura y, lo más importante, la guerra. Quien controlaba el bronce, controlaba su destino. Pero este conocimiento no se compartió. Cada nación lo descubrió o lo adaptó en su propio camino, creando un nuevo tipo de división, la división del poder. En la antigua tierra de Sinar, los descendientes de Sem y Cam se asentaron en lo que se conocería como Mesopotamia. Surgieron ciudades-estado como Ur y Uruk, con templos majestuosos y sistemas de escritura cuneiforme. Habían revivido la ambición de Babel, pero esta vez con una diferencia vital. La identidad de cada ciudad era distinta, marcada por su lengua y sus dioses. De este crisol emergió un líder, Sargón el Grande, fundador del Imperio Acadio. Su historia es un eco de Nimrod. Conquistó la región, unificando a los pueblos por la fuerza bajo un solo dominio. Su ambición no era construir una torre, sino un vasto imperio que se extendiera hasta donde la vista alcanzara, y más allá. Mientras tanto, en el sur, a lo largo de las orillas del río Nilo, la civilización de los hijos de Cam florecía. Con un flujo de agua constante y una tierra fértil, no construyeron torres de ladrillos para llegar al cielo, sino pirámides de piedra para que sus líderes, los faraones, pudieran ascender a la divinidad. La suya era una sociedad de gran orden y visión a largo plazo, una que también buscaba la inmortalidad, pero a través de la memoria y el culto. El contacto entre estas nuevas potencias era inevitable. Las caravanas de mercaderes, que transportaban metales preciosos y cereales, fueron las primeras en trazar las rutas que conectaban estos mundos separados. Pero donde había comercio, pronto habría conflicto. Las disputas por las fronteras y el control de los recursos se hicieron comunes. La ausencia de una lengua común hacía imposible la diplomacia. Un malentendido sobre un tratado de paz podía ser el grito de guerra que desataba la masacre. El miedo al extranjero, a aquel cuyos sonidos y costumbres eran incomprensibles, se convirtió en la semilla del odio. El antiguo recuerdo de la unidad era ahora solo una historia de advertencia. La memoria de la Torre de Babel se contaba en los mitos de diferentes culturas, cada una con su propia versión. Para los mesopotámicos, era un símbolo de un tiempo en el que los dioses castigaban la arrogancia. Para otros, era una leyenda sobre la creación de su propia lengua, la única verdadera. La historia de la humanidad, en este punto, ya no era la de la reconstrucción. Era la historia del dominio. La ambición de Nimrod, la de unificar el mundo bajo un solo poder, había regresado. Pero esta vez, en lugar de una torre, su ambición se manifestaba en ejércitos de bronce que marchaban bajo estandartes de reyes y dioses distintos. Y así, en un amanecer bañado en la sangre de un conflicto fronterizo entre el creciente imperio de Akkad y las primeras dinastías egipcias, el mundo cambió para siempre. La humanidad se dio cuenta de que no solo estaba fragmentada por el lenguaje, sino que también estaba en guerra con sus propios hermanos. La voz del narrador se vuelve tensa, mientras la música de fondo se vuelve sombría y épica. La gran confusión de Babel no había terminado con la dispersión, había sido el comienzo. El castigo no fue la división, sino el resultado inevitable de ella. Un mundo de naciones, cada una hablando su propia lengua, cada una adorando a sus propios dioses, y cada una dispuesta a luchar hasta el final por su lugar en la tierra. La esperanza de una paz duradera había muerto, reemplazada por el eco de los tambores de guerra que resonaban en lenguas que nadie más entendía.